Bienvenidos amigos a una nueva edición de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada, quien les habla Tony Cruz. Hoy vamos a estar hablando de lo que resta de la división de los Marlins del Este de la Liga Nacional. Marlins y Nacionales, o Nacionales y Marlins, serán nuestro equipo a analizar en el programa de hoy. Amigos, amigas, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan en esta Línea Entre Dos, en esta revisión Tony Cruz de los equipos, una división que ya veníamos a hablar de los tres principales candidatos en esta división, que son genuinos candidatos al título. Sí. Y vamos a hablar ahora de la segunda parte, ¿no? Pero antes de entrar en materia, vamos a comenzar por recordarle a la gente por dónde se emite esta Línea Entre Dos. Radialmente a través de la señal de Panas Online desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, a través de la señal de DLCB Radio desde Barquisimeto y los hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM, la que más gusta, y Paraíso FM para todos los gustos, estas últimas dos emisoras desde la isla de Margarita. Y recuérdense que en nuestro canal de YouTube, @Línea Entre Dos, van a conseguir las cápsulas que ha ido teniendo su movimiento y su éxito Tony Cruz, lo cual es positivo, es muy bueno. Por allí ya nos empiezan a dejar sus comentarios, y si usted así lo está escuchando en su versión radio, asómese y escríbanos por ahí todo lo que quiera interactuar de los temas que nosotros vamos tocando. En el episodio de hoy, en esta emisión, el día de hoy, vamos a hablar entonces de los Nacionales de Washington. Una franquicia que está en un proceso de ver crecer los brotes. Un proceso en el cual, digamos que de aquel equipo que fue campeón en 2019, empezó un proceso de ir dejando salir figuras, tomando muchachos, que hoy día esas promesas pareciera que le están dando la oportunidad a este equipo de tener la aspiración a competir. Yo agregaría, primero que nada, que el panorama luce interesante. Sí, mucho talento joven, peloteros que en teoría deberían perderse de vista, otros peloteros ya de experiencia que están todavía en una edad temprana, 30, 31. Miren que lo que promete este equipo de los Nacionales es mucho futuro. Y yo te diría, ¿por qué no meterse en una aspiración? A mí me parece que el talento joven de los Nacionales es tan bueno como el de cualquiera en este momento en Liga Grande. Mira, yo tomo algo que tú dijiste en las emisiones anteriores, justamente cuando revisábamos el este de la Liga Americana, que decías, cuando tú los analizas por separado, tú tienes una perspectiva del equipo, pero cuando lo pones en el contexto del todo de la división, la cuestión te cambia. Y esto pasa con Washington. Si tú me dices a mí que Washington está en el centro de la Nacional, yo te diría, va a competir. Pero en una división donde tiene a tres monstruos por delante, es difícil pensar que van a tener la capacidad de pelear contra tres equipos que están tan blindados, en el caso de los Phillies, de los Bravos y de los Mets. Pero vaya que tienen un grupo que han ido armando, hicieron movimientos bastante interesantes trayendo a peloteros veteranos para amalgamarlos con un grupo de peloteros jóvenes, promisorios, un cuerpo de picheo que ha ido consolidándose, que ha ido tomando cuerpo. Y bueno, tenemos una realidad con los Nacionales de Washington que se atreven a soñar hacia un futuro. Ya, para mí la palabra clave en este equipo es rotación de picheo. Cuando yo veo y cuando analicé, Aquiles y amigos, lo que fue el line-up y el hipotético line-up de todos los días, dice, bueno, tiene peloteros que se van a perder de vista, seguro. Dos de ellos, por decirlo rapidito, Jacob John, James Wood y Dylan Cruz, seguro. Tiene uno posiblemente de los campocortos jóvenes más exitosos del juego en CJ Arman. Tienen peloteros como Luis García, que tiene 24 años nada más, Kevin Ruiz es un muchachito todavía. Sí, tiene un equipo muy joven, y si a eso le sumamos las adiciones, uno pensaría que pueden competir. Lo que tú dijiste es correcto. En otra división posiblemente nos jugaríamos esa ficha por los Nacionales, pero yo creo que su picheo todavía está distante de lo que debe ser un cuerpo monticular para aspirar a meterse en una postemporada. Pero cuidado, porque hay nombres bastante interesantes, como el primero, el as de la rotación, que está llamado a ser Mackenzie Gore, que ya por fin ese
Ya las últimas 2 campañas venía mostrando algo y ya la anterior, sobre todo, terminó a todo tren demostrando ese talento que lo hizo prospecto para los Padres de San Diego y por eso termina recalando en esta organización. Vamos a recordar que entre varios cambios que han hecho con figuras, los Padres y los Nacionales de Washington. Soto, ¿no? Sí, señor. Vino en el cambio de Juan Soto. Entonces, comenzando por Mackenzie Gore, podemos continuar eso con Jake Irving, que es un pitcher de esos que se ha ido haciendo pitcher a medida que ha ido avanzando su carrera. Es un pelotero ya entrado en años, pero algo hizo clic con Irving, que ha estado lanzando de una excelente manera. Mitchell Parker, pitcher joven, pitcher zurdo. Trevor Williams, que podríamos decir que es algo parecido a lo de Jake Irving, que se ha ido haciendo mejor pitcher al paso que ha ido avanzando su carrera para esa parte posterior de la rotación. Y uno que también fue prospecto de los Bravos de Atlanta, que parecía que se perdía, que mostró después de una operación signos de mejoría con los Medias Blancas de Chicago, y a esto está apostando Washington con Mike Soroka. Todavía por ahí está DJ Hertz, está Kate Cavalli, que es uno de los prospectos de esta organización, y firmaron un pitcher zurdo, a Shinosuke Ogasawara, que lo más probable es que estos dos arranquen en ligas menores, Cavalli y Ogasawara, pero le da cierta perspectiva de profundidad, de elementos de dónde tomar al equipo de los Nacionales de Washington. El caso, como yo lo veo puntualmente, de Soroka, creo que habíamos hablado de un pelotero la semana pasada que tenía una dualidad. El caso de Soroka es igualito. Es el Soroka del 0-10 con los Medias Blancas de Chicago, el año pasado, fue un desastre, un verdadero desastre en todos los sentidos, con 4.74, casi 5 de efectividad. O el Soroka que estaba saludable cuando empezó su carrera los 2 primeros años con los Bravos de Atlanta, cuando fíjate ajeno de lesiones. Soroka tuvo una lesión a comienzo de campaña y después tuvo como 3-4 salidas, que esas 3-4 salidas sí lanzó muy bien. Por eso queda lo que tú planteas es absolutamente cierto. Tú no sabes si es lo que vimos ya del antes o esas 3-4 salidas que quizás no son termómetro. Algo habrán visto que les pareció que, bueno, podía ser una apuesta interesante meterse en él. Ojo, pero si ese pitcher es algo parecido a lo que se vio con Atlanta, la van a pegar del techo, porque inclusive te diría que el pitcher que más me llama la atención a mí de toda la rotación es él, ni siquiera Williams, ni siquiera Mackenzie Gore. Bueno, imagínate tú. Entonces, bueno, por ahí hay piezas que tienen mucho que demostrar y les van a dar la oportunidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si revisamos lo que tienen en el bullpen, hay brazos también bastante interesantes. Trajeron de vuelta definitivamente a Kyle Finnegan, al cerrador. Fíjate que lo mentábamos en el programa anterior a Jorge López, quien recibió un contrato de 1 año con este pichó bien con ellos, equipo. Sí. Pichó muy bien con los Cachorros al final de la temporada. Sí, no pichó mal en el contexto general. 2 victorias, 3 derrotas y 2.89 nada más. Pero con los Cachorros pichó estupendamente después de su salida guantesca de los Mets de Nueva York. Vemos que fue el que tiró el guante para la tribuna cuando lo explotaron en un partido, y a los Mets no les gustó su reacción y lo volaron a los Cachorros de Chicago. Así es. Entonces terminó siendo una situación de ganar. Un veteranazo como Derek Lowe, un zurdo dominicano que ha dado señales bastante interesantes, José Ferrer, Lucas Sims, que incluso ha sido cerrador a nivel de Grandes Ligas, Colin Pouchet como el otro zurdo de este relevo, Ivan Reifert, y bueno, Ogasawara podría ser ese swingman de este grupo de lanzadores del relevo. No es algo que enamore, pero tienes brazos que pueden hacer el trabajo. Ahora, si nos vamos a ver lo que van a poner al campo, ahí de verdad que hay quizás lo más brillante que puede presentar este equipo en 2025. Sí, primero que nada decir que Finnegan tuvo en 65 juegos, de los cuales cerró 58 y salvó 38. Estamos hablando de que más de la mitad de los juegos, la victoria de los Nacionales pasan por su mano. Exactamente. El trabajo de Finnegan fue estupendo. Que no tuvo tantas oportunidades para salvar, o que hubiera podido tener más oportunidades para salvar, habría que ver cómo llegado Washington en ese escenario, pero en lo que a él respecta, hizo un gran trabajo Finnegan. 38 salvados con un equipo que ganó 71. Por eso. Es loable, ¿no? Cuando hablamos de jugadores al campo, ya lo mencionabas tú,
mucha juventud y mucho talento. Keiber Ruiz en la receptoría, que no viene de una buena campaña, pero ha demostrado ser un otro tipo de bateador a nivel de Grandes Ligas. Tuvo también problemas físicos y quizás dentro de la misma dinámica de correr de la temporada, quizás las cosas no se dieron. No fue solamente para él, sino para otros peloteros más. En la inicial hay uno de los principales cambios, porque ahora el primera base va a ser Nathaniel Lowe, llegado de los Rangers de Texas. Sí. Había sido el equipo que menos cuadrangulares produjo en la temporada pasada, y bueno, fueron a buscar gasolina para esa alineación, y uno de esos bates que viene a dar cuota de poder es justamente Nathaniel Lowe. Fíjate que me ocurre algo simpático revisando, y yo también, a mí me gusta lo que yo vi de Luis García, y resulta que hay en algunos sitios, por lo menos Fangraph, que proyecta que va a haber un platoon entre Luis García y Ahmed Rosario, y de verdad García tuvo algunos problemas para batearle a los zurdos, caso contrario de Ahmed Rosario, buen bateador contra pitchers zurdos, no, mucho más destacado que su promedio contra lanzadores derechos. Ya habrá que ver el paso de él, pero si tú me preguntas a mí, yo todavía dejaría la oportunidad de que siga creciendo Luis García. Yo también. Yo creo que es un pelotero por el cual poder esperar 18 dobles, una cifra interesante, un sólido 282. Remolcó 70, siendo siempre de la primera parte de la ofensiva. Porque hizo muchas cosas positivas. Yo creo que Rosario va a quedar para suplente de cuadro. Y además, porque primero corre, puede batear bien, tiene capacidad defensiva para jugar prácticamente en las tres posiciones en el infield. De manera que para mí sería casi que un ideal suplente de infield. Y ya él se terminó convirtiendo en utility, porque sí, hasta en las esquinas de los jardines lo hemos visto jugar. ¿No? Habrá servido, el tiempo nos lo dirá, el templón de orejas de la final de temporada pasada, que Mike Rizzo decidió enviar a ligas menores a CJ Abrams, después de haber llegado tarde a una convocatoria, porque el hombre lo habían visto amanecer en un casino en Chicago. Veremos. Talento tiene de sobra. 23 añitos nada más. Exactamente. Esperemos que el templón de oreja le haya servido para encauzar, pero uno de los peloteros con más talento de esta alineación. Otro pelotero que trajeron, le dieron un añito de contrato, y me parece una relación bastante interesante, bastante buena, fue Paul DeJong, para encargarse de la tercera base de este equipo. Paul DeJong sabemos que es un descarado bateador de rachas, pero es un hombre con poder genuino. Y probado también, ¿no? Y buenas manos, buen fildeador. Si nos vamos a los jardines, háblame tú de los jardines, porque creo que aquí es donde más brilla la estrella de la juventud. Sí, el talento de James Wood y el pelotero que a mí me llama más la atención de este conjunto en lo particular, Dylan Crew, que es uno de esos peloteros que cuando lo firman, cuando lo draftean, dicen va a ser una superestrella. A mí Crew me recuerda mucho a Harper por la intensidad de juego. Esperemos que no se le baje la mecha, porque en el caso de Harper, las lesiones, inconvenientes en la rodilla por el correr excesivamente fuerte, distensión de ligamentos y demás, lo hicieron un pelotero distinto. Después vino la operación que lo mudó al inicial, para el inicialista de Filadelfia. Creo veo ese tipo de pelotero, ese tipo que se estrella contra la pared, que se juega el físico en cada jugada, que no tiene medida para hacer la jugada, sino el instante en el cual está jugando pelota. Y tienen además un gran jardinero central como Jacob Young, 24 años para John. Wood tiene 21, Cruz tiene 20, creo, si mal no recuerdo. Lo tengo por ahí, ya lo voy a buscar. La edad de este pelotero. Lo cierto del caso es que son dos peloteros muy jóvenes, y a eso además le damos el puesto designado para un hombre como Josh Bell, quien siempre yo creo que tuvo ese estatus de designado a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que jugaba en la Liga Nacional right field con los Piratas. Los Piratas lo juegan a la inicial, y en la primera, hermano, en el nombre de Dios, estás ligando que no bateen por ahí. Exactamente. Entonces, bueno, cuando tú ves ese grupo de peloteros jóvenes, James Wood engaña, es un tipo de 2 metros 1, pero el tipo corre, es atlético. Sí. Es bastante atlético. Y un brazalete también. Y la contundencia con la que aporrea la bola es tremenda. Pero leí algo y dije, oye, es verdad. Decía que esto es una versión joven de Adam Dunn. Bueno, veremos si logra tener una mayor capacidad de contacto que Adam Dunn, pero lo cierto es que cuando le da la pone a chillar, y muy buen jardinero defensivo.
De Jacob Young hablábamos justamente en la emisión anterior, porque mencionábamos a José Siri como uno de los buenos jardineros centrales, de los que más espacio cubren. Bueno, el que más espacio cubre, el porcentaje más alto de out sobre el promedio fue justamente Jacob Young, con 19. Siri, que es uno de los buenos, el porcentaje de Siri era 8. Y este señor está en 19. Barshow creo que quedó en 17. Sí. Ya, para que tengan proporción de la calidad de jardinero que estamos hablando. Del territorio, ¿no?, que cubre y de las pelotas que le llega, que no le llega sino él, en este caso en Liga Grande. Exactamente. Entonces, ya Tony habló de su casi colombroño, Cruz. No es familia mía, pues este es Cruz CREW. Viendo eso, tú dices, estos chamos van a ayudar mucho a los lanzadores también. Eso va a ser, bueno, este es un equipo que en teoría debería jugar muy buena defensa. Entonces, si las cosas se van alineando por ahí, yo creo que van a sorprender a más de uno. Y además tiene una reserva interesante, porque tiene dos de los peloteros venezolanos que a mí me llaman mucho más la atención. Tal vez con la mala fortuna de que llegó Love aquí, como son Andrés Chaparro y Juan Yepes. Yepes es para mí un bate de Grandes Ligas. Puede jugar en las esquinas, puede jugar de field, te puede ir a otras posiciones, pudiera haber porque en un platoon con Bell en la posición de designado entre los tres, un ratico Yepes, un ratico Chaparro. Y Chaparro para mí creo que va a ser una de las grandes noticias del béisbol venezolano, porque lo que vimos de aquí de él, de los últimos 2 años, y el cafecito que tuvo en la Liga Grande el año pasado con los nacionales, nos demuestra que es un bateador de Grandes Ligas. ¿Dónde lo van a poner a jugar? No se sabe. El tercera base no es. Primera base está en transición, pero cuando tú bateas como él, hay que abrirle un puesto en la ofensiva. Yo creo que probablemente él arranque la campaña en ligas menores, pero el año es largo, las lesiones van a llegar, las situaciones se pueden presentar, y en lo que dejen que juegue con regularidad y esa contundencia ofensiva empiece a producir, ahí no va a haber manera de bajarlo. Yo creo que por la versatilidad de poder jugar las esquinas de los jardines, además de poder jugar una buena primera base, puede que le dé una oportunidad a Juan Yepes. Sí. A Juan Yepes. Juan Yepes es un bateador de más contacto que y más experiencia también. Chaparro. Por Yepes puede esperar, o sea, por Chaparro puede esperar un poco más porque está en formación. Yepes ya es un pelotero hecho. Exactamente. Entonces, bueno, esto muestra así esa situación. Riley Adams es el que está llamado a ser el backup de Keiber Ruiz. José Tena es el otro suplente para el cuadro. Ahmed Rosario lo puede hacer en distintas posiciones, indistintamente en cuadro o en los jardines. Alex Cole, también jardinero para esa reserva. Y bueno, ya veremos cómo se definen esos puestos para la banca. Teniendo a Rosario y a Yepes, yo creo que tú pudiese inclusive sacrificar un quinto fielder. Ellos se van a ir con 4 jardineros nada más. Y con Yepes y Rosario, que los puedes poner en esa dualidad, porque hay que recordar que muchas veces arrancando la temporada tú prefieres ir con más pitcher o con más catcher. Exactamente. Que son posiblemente los que más desgaste tienen al inicio de la campaña. Y después en el transcurso pues verás qué haces, si necesitas o si puedes dar un tercer receptor, quédate con 2 normalmente, o si puedes sumar a otro lanzador, o el caso de Chaparro, pues subir a Chaparro poco tiempo después del inicio de la campaña. ¿Cómo? Kate Cavalli, se lo habíamos mencionado cuando hablamos de los abridores. Andrés. Estamos en la lista con Henry Blanco, tranquilo. Perdió la campaña de 2023 y casi todo 2024 por operación Tommy John, pero tuvo participación apenas 3 presentaciones, pero dando a demostrar que estaba sano, que estaba recuperado. Este muchacho en 2022 llegó a las Grandes Ligas después de dejar en AAA 6 victorias, 4 derrotas, 371 de efectividad en 20 presentaciones. En Grandes Ligas no le fue tan bien, fue un solo jueguito que perdió. En 4 1/3 le hicieron 7 limpias, pero dio 2 bases por bolas y punchó a 6. Algo parecido a lo de Andrew Painter, le van a manejar los innings para ir construyéndole poco a poco, sin apurarlo, digamos, la estamina para el trabajo del abridor, y tienen estipulados que para la segunda parte de la campaña él estaría
incorporándose al equipo y directamente a la rotación. Esos son los planes previos. Tú tenías por ahí, creo que un dato con respecto a lo que es la nómina. O sea, la nómina que paga pero que no produce para los Nacionales de Washington, que tiene varios peloteros a los cuales tiene que costear por acuerdos salariales previos y por lesiones, pues siguen siendo un gasto para la divisa. Así es. Entonces, para ponerles en proporción, el payroll de este equipo está alrededor de los $100 millones. De hecho, por lo menos Spotrac lo tiene en $100 millones la nómina para esta campaña. Es la nómina número 23 a nivel de Grandes Ligas. Pero esos 100 millones, escúchenme esta perla, entre 55 y 60 se van 35 que le tienen que pagar a Stephen Strasburg, 15 que le tienen que pagar a Max Scherzer, y ahí no está definido, es un monto de $10 millones, pero que tienen que pagarle entre 2000, bueno, hecho la condición de contrato según Cox Baseball, estaba entre 2024 y 2026. Por lo menos en la información que ellos manejan, no se registró pago de eso en la campaña anterior. O sea, quedan esos, vamos a poner que puedan pagar 5 millones y 5 millones, 2025-2026. Por eso digo que entre 55 y 60 millones de dólares de esa nómina se van en esos 3 lanzadores que no van a estar con el equipo. Sí, eso es mal de mucha gente. Saludos para Antonio Rendón, por cierto, de Anaheim, que se la pasan en esa misma situación. Fíjate tú, mucha gente cacarea el asunto de los Dodgers y sus contratos diferidos. Con Stephen Strasburg, que ya fue por motivo de lesión, que decide retirarse a comienzos del año pasado, después de 4 o 5 veces intentarse operar el músculo pectoral y no lograban la solución para que él pudiera volver a la actividad profesional, hacen una estructuración del contrato para cancelárselo, y él va a estar 2025 y 2026 cobrando $35 millones por campaña, y defirieron 80 millones que se lo van a pagar entre 2027 y 2029 con el 1% de interés por el deferimiento, a razón de 26.66 millones cada uno de esos años. Cada 1 de julio ahí está su billete, y el 31 de diciembre de 2029 el regalo de año nuevo van a ser 3.99 por el 1% de ese interés de haber diferido el dinero, ¿no? Ahí hay mala fortuna, porque Strasburg intentó de alguna manera 2 operaciones de tomillón, el problema en el pectoral. Él realmente intentó mantenerse. Llegó un momento que las lesiones fueron tan graves, que el dolor era tan fuerte que era insuperable. Entonces decide retirarse tempranamente. Mala fortuna para los nacionales y mala fortuna para él, cuando era ese tipo de pitcher que uno pensaba lo íbamos a ver 10, 12, 15 años en Liga Grande a nivel súper estelar. Pero su físico pues no aguantó esa mecha y le pasó factura tempranera. A Max Scherzer lo deberían patrocinar la gente de los rifles, porque él va a cobrar por el diferimiento de contrato con los nacionales por los Mets de 2025 a 2028. Pero cobra por los Mets y cobra por los Gigantes de Texas. El contrato que él firmó con los Mets, que eso va corriendo, creo que ahora está en responsabilidad de su parte entre Mets y los Rangers, y lo que le está pagando, porque él firmó como agente libre con los Azulejos de Toronto. Ya. No sabe nada. No sí, vale. sabe nada. 4 equipos pagando, este sí es bárbaro. Entonces, bueno, fíjense que no, lo que están haciendo los Dodgers no es nuevo. Eso ya lo venían haciendo. Por eso existe el Bobby Bonilla Day, que es el 1 de julio. Que Bobby Bonilla pareciera que hasta el martes sé que va a cobrarlo. Fue un pionero. Bonilla en eso del dinero diferido. Exactamente. Lo que pasa es que los montos ahora son otra cosa distinta, sí, pero no es nada novedoso. Creo que con esto hemos cerrado con los Nacionales de Washington, pero nos esperan los Marlins de Miami. Sí, señor. Así como estos tienen un panorama que se ve claro, el otro no estoy seguro. Sí, de todas maneras nosotros vamos a ir a nuestro toque de control y venimos en breve con mucho más de esta línea entre